Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Acaba de terminar la carrera de sprint del Gran Premio de Austria en el circuito del Red Bull Ring. Y la verdad que tuvimos una carrera interesante, ¿no? Con cambio de neumáticos inclusive, carrera que arrancó con lluvia, que se fue secando la pista. Y varios decidieron entrar en boxes, otros no, varió la estrategia, mucha maniobra, mucha batalla en pista. Y vamos a analizar todo lo que sucedió. Antes te invito a suscribirte así no te perdés de nada. Y ya nos metemos de lleno con la largada, que acá sí hay mucho para hablar, ya que fue una largada que se sacaron chispa los pilotos de Red Bull. Antes que me olvide, previo a la largada, en la vuelta previa, Sergio Pérez casi se lleva puesto a Max Verstappen, bloqueó llegando a la curva 13, pasó de largo, bueno, neumático frío no, en la vuelta a calor por suerte estaban bastante separados, ¿no? Si no, si estaban un poquito más cerca se lo podía llegar a llevar puesto, no pasó a mayores y como dijimos en la largada, Checo Pérez traccionó mejor desde la línea de largada con la parte interna. Max por ahí tuvo un poquito de patinaje, dijo, y aprovechó llegando bien a la curva 1, pero ahí se desataría todo lo que vendría después, ya que saliendo de la curva 1, Checo se cierra, va hacia el interno y lo deja a Verstappen sin pista, lo manda al pasto. Verstappen saca el pie del acelerador, suelta un poquito, Checo cuando ve que lo mandó al pasto le deja un poco de espacio después y eso desencadenaría lo que después llegaría en la curva 3, donde Verstappen se tira desde muy atrás, una maniobra que me hizo acordar mucho la maniobra de 2016 entre Rosberg y Hamilton, ¿no? En la que Verstappen entra recto, se va hasta el final de la curva, o sea, pasa muy lejos del apex, lo deja Checo sin pista, trata de aprovechar Norris, que Norris tiene que frenar para no chocárselo a Verstappen, y ahí Hülkenberg aprovecha para pasarlo tanto a Norris como a Checo Pérez. Checo quedaría tercero, Max queda primero y Lando Norris pierde muchas posiciones también que le complicarían su carrera. En esto, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento dije, bueno, Max lo dejó sin pista, pero claro, le devolvió la maniobra de Checo, porque Checo a la salida de la 1 lo deja sin pista a Max Verstappen y después Verstappen lo deja sin pista a Checo en la curva 3. Así es como se corre en la Fórmula 1 hoy en día, ¿no? La verdad es que todos se dejan sin pista y bueno, es lo que terminó pasando, como digo, se la devolvieron prácticamente entre los pilotos de Red Bull, después aprovechó Verstappen y empezó a escaparse. Hablando un poquito de lo que pasaba, del resumen de los equipos, bueno, Valtteri Bottas amagaba a largar con medios, después terminó poniendo los intermedios a último momento, tenemos a los dos pilotos de Alfa Romeo por el fondo, bastante complicados. Sargent terminó en la 18ª posición, Alex Albon 13º, hablando un poquito de Williams, Alexander Albon que estaba dentro de los puntos y a la hora de parar después se terminó yendo bastante para atrás porque paró bastante tarde y además puso el neumático medio, pero venía haciendo una buena carrera, aguantando bien la 7ª posición, ¿no? A Esteban Ocon, a los pilotos de Ferrari había formado un trencito, pero para mí paró un poquito más tarde de lo que debería haber parado el piloto tailandés y además puso el neumático medio. Los pilotos del equipo Alfa Tauri, Tsunoda y De Vries, que no hay mucho para decir, largaron en esas posiciones, terminaron ahí inclusive más atrás de donde largaron, porque los dos perdieron 3 puestos, ya que tenían, bueno, los Mercedes por detrás, que eran pilotos por ahí más rápidos, ¿no? A Piastri y no podían hacer mucho más, ¿no? El otro equipo del que voy a hablar ahora, entro un poquito con el equipo McLaren, ya que bueno, tenemos a Lando Norris en la 9ª posición, a Piastri en la 11ª posición. Piastri avanzó 6 posiciones, Lando Norris perdió 6 posiciones, se quedaron sin puntos, que largaban en una buena posición Lando Norris, que había hecho una muy buena clasificación tanto el día de ayer como hoy en día para el shootout, que largaba ahí en la 3ª posición y terminó siendo superado por varios autos. Como digo, le costó para mí mucho esa largada, ¿no? En la que tuvo que frenar para no chocar a Verstappen, perdió casi 5 posiciones, ¿no? Porque ya después quedó a la altura de Leclerc, incluso quedó décimo, pasó de estar tercero a estar décimo el piloto de McLaren y eso le costó prácticamente porque después terminó alrededor de esas posiciones y no terminó parando tampoco. Piastri mucho más no pudo hacer, aprovechó para parar, por ahí fue de los primeros que paró junto con George Russell, o el segundo, ¿no? George Russell fue el primero, el segundo que paró Piastri, avanzó posiciones, pero no le alcanzó para meterse en los puntitos. Entro con el equipo Haas. Tenemos a Nico Hülkenberg en la 6ª posición, a Magnussen en la 14ª posición. Bueno, Magnussen perdió 4 posiciones de donde largaba. Hülkenberg perdió 2, pero creo que es un buen resultado para el equipo Haas. Estaba para perder más posiciones. ¿Por qué? Porque ya por momentos había quedado casi afuera de los puntos. Se nota que por ahí el equipo Haas con Hülkenberg para obtener más temperatura, ¿no? A la hora de largar, que es clave la largada. Por ahí me da la sensación de que podrían haber puesto más
presión en esos neumáticos intermedios porque en las primeras vueltas lo superó obviamente a Norris y a Checo aprovechó esa maniobra, ¿no?, que pasó en la curva 3 de que detallábamos, y Hülkenberg se mantuvo por delante de Checo durante varias vueltas, se mostraba bien el Haas, pero en la vuelta 10 ya empezaba a tener problemas con la parte trasera, se veía que se movía y ahí Checo lo terminó superando después Sainz, después lo pasarían los Aston Martin y te daba la sensación de que se habían sobrecalentado y había desgastado de más los neumáticos, problema que tiene obviamente también el equipo Haas, entonces aprovecharon, lo metieron a boxes, pusieron el neumático medio que no me parecía el ideal, ¿no?, para las pocas vueltas, pero aprovecharon, estuvieron rápido y pudieron remontar hasta la sexta posición y son puntitos importantes que les sirven y mucho al equipo norteamericano. Meto con el equipo Alpine, ya que tenemos a Esteban Ocon en la séptima posición, Gasly en la 15ª posición. Gasly perdió 10 posiciones, estuvo batallando por en la zona media, no paró Gasly, fue de los pocos pilotos que no paró. Después tenemos a Esteban Ocon que tampoco paró, pero que pudo mantenerse ahí sumando 2 puntitos para el equipo francés. Y justo los aguantó llegando a la meta porque le ganó por 9 milésimas, como verán la diferencia, a George Russell, que justito fue un sprint final saliendo de la 10 hasta la línea de meta, que si la línea de meta estaba medio metro más adelante perdía la posición, pero Esteban Ocon logró salvar y juntar algunos puntitos para el equipo Alpine, que tuvo un inicio de fin de semana complicado, y veremos ya qué es lo que pueden hacer en la carrera. Se defendió bastante bien de un 300 de DRS, como teníamos atrás a Leclerc, a Norris, que lo venían atacando, ¿no?, hasta que se activó el DRS, pero se mantuvo por delante de ellos todo lo que pudo, maniobras muy al límite con Leclerc, bastante agresivo defendiendo la posición como es el piloto francés, y le sirvió para obtener 2 puntitos en el sprint. Me meto con el equipo Mercedes y creo que un punto para el equipo Mercedes es muchísimo para cómo fue el sprint shootout, que fue la clasificación donde Lewis Hamilton quedó afuera en quali 1, en una maniobra en la cual le borraron tiempo en una vuelta. A la hora de abrir su última vuelta en quali 1 ya con neumáticos de varias vueltas, que se quejó de eso, se vio una maniobra en la cual termina siendo perjudicado por Max Verstappen, que mucho se dudó sobre esa maniobra, que si Verstappen merecía ser investigado o no. Bueno, la verdad es que ni siquiera le investigaron a Verstappen, que justo había cerrado su vuelta entrando a la recta, lo pasa a Hamilton llegando a la curva 1 y después a la salida de la curva 1 suelta a Verstappen y terminan abortando los dos su vuelta, algo que, como digo, para mí por ahí mereció la pena investigarse, pero no se investigó y Hamilton quedó afuera en la quali 1. No digo que por esto quedó afuera, ¿no? Esa parte, lo de esa maniobra, Hamilton tampoco tenía el ritmo, se lo veía muy complicado de entrada. Como dijo, además de que lo largaron en tráfico, los neumáticos estaban muy usados y eso le costó la eliminación en la quali 1. Y George Russell, que pasó la quali 1, no pudo salir a la quali 2 por un problema hidráulico que tuvo en su Mercedes, por lo que largaba 15º. En cuanto a los pilotos y la carrera que hicieron, a ver, fue una carrera en la cual hicieron una muy buena largada, ya que en la largada, tras la primera segunda vuelta, estaban 12º, 13º, en esas posiciones no habían avanzado buenas posiciones, y George Russell fue el que desencadenó todo lo que vendría después, parando en la vuelta 17, justo cuando para Russell y pone el neumático suave. Pasa lo que pasó, que se activó el DRS, y una vez que se activa el DRS es porque la pista realmente ya está seca y justo lo timeó George Russell. Después empezaron a parar todos prácticamente. Si bien cuando paró Hamilton 2 vueltas después salió por delante, venía George Russell y Hamilton en la misma posición, salió por delante, pero Russell venía con neumáticos con temperatura. Lo pudo superar a su compañero de equipo, después pudo superar demás pilotos en buenas maniobras, por ahí batallando con Norris, batallando por ahí con los demás pilotos, incluso bueno, llegó a hacer buenas maniobras el piloto del auto número 63 y le valió para sumar un puntito tras una clasificación complicada y un día sábado que no había iniciado de la mejor manera. Así que bueno, limitó un poquito los daños del equipo Mercedes, pero si era una carrera por ahí en piso seco era muy difícil de llegar a los puntos. Entro con el equipo Aston Martin. Tenemos a Lance Stroll en la 4ª posición, a Fernando Alonso en la 5ª posición. La verdad que aprovecharon. Bueno, Stroll hizo una mejor largada, me parece, que Fernando Alonso aprovechó todo lo que pasó, ¿no?, ahí en esa curva 3 y avanzó 3 posiciones en total, mientras que Alonso avanzó una. Se veía lo último cómo venían batallando, ¿no?
Aprovecharon que tenían libre porque detrás estaba bastante lejos Hülkenberg en cuanto a lo que venía batallando con Ocon, ¿no? Después llegó bastante cerca, pero tenían un margen para poder batallar y por momento por la radio Stroll dijo que no perdamos mucho tiempo batallando, perdieron bastante tiempo, pero iba a ser muy difícil que pierdan esas posiciones a menos que cometan un error grave. Fueron al límite, defendió la posición bien, me parece Stroll. Me sorprendió por ahí, pensé que por ahí alguna orden de equipo para un puntito más para Fernando Alonso, que está peleando esa segunda posición en el campeonato, le iban a dar, pero los dejaron luchar y fue una batalla bastante limpia entre los dos. Buena carrera de Stroll, buena carrera de Fernando Alonso, que Stroll en estas tipo de condiciones siempre se destaca un poquito, ¿no? Sobre todo a la hora de largar, que como digo hizo una muy buena largada y aprovecha esta situación y son puntos importantes para el equipo Aston Martin que suma con sus dos pilotos. El equipo Ferrari tenemos a Sainz en la tercera posición, a Leclerc en la 12ª. Leclerc que también se complicó el día de hoy en cuanto a la clasificación, ¿no? No fue una buena clasificación. Lo penalizaron por una maniobra con Oscar Piastri en la clasificación, en la cual Leclerc va entrando a boxes y lo estorba el piloto de McLaren, que era una maniobra penalizable. Tercera vez en cuarta carrera o en cuarto fin de semana que penalizan al equipo Ferrari en clasificación, como fue Leclerc en Mónaco, Sainz en Canadá y ahora lo penalizan a cada vuelta. Y todo esto te das cuenta que son por fallos de comunicación, porque no le avisan a los pilotos, porque si a Leclerc le avisan que viene un auto rápido detrás en esa curva que es rápida, frena un poco antes, deja pasar al auto y después se mete a boxes. Entonces te da la sensación de que es otro error de comunicación, bien penalizado como digo. Cayó 3 posiciones, largó noveno, tuvo una largada complicada, quedó batallando ahí y bueno, después decidió parar y le colocaron neumático medio que como digo, para mí no era lo óptimo para estas condiciones, ¿no? Sobre todo que 6 vueltas que le quedaban, pero al parecer no tenían más neumático blando, por ahí se lo estaban guardando para la carrera principal para el día domingo. Por el otro lado, Carlos Sainz, buena carrera, avanzó 2 posiciones, aprovechó la largada, la maniobra en la cual se complica Lando Norris, queda cuarto. Después aprovechó que fueron batallando Checo Pérez y Hülkenberg, perdieron bastante tiempo, se acercó por momentos, lo superó a Hülkenberg y después ya no tenía para correrlo a Checo, dijo que tenía los neumáticos bastante desgastados, terminó 2 segundos y cerquita del piloto mexicano, pero creo que es una buena carrera sprint para el piloto madrileño que tuvo que clasificar con un neumático medio porque no tenía un neumático blando usado o en el último intento de quali utilizó un neumático blando usado pero no mejoró prácticamente nada lo que había hecho con un medio nuevo, que él lo había dicho post clasificación porque había tenido que utilizar otro neumático porque le eliminaron una vuelta en quali 2 el día viernes. Bueno, creo que más no podía hacer Sainz con ese monoplaza, aunque bueno, terminó igual bastante cerquita de Sergio Pérez. El equipo Red Bull, ya hablé, lo de la largada, ¿no? La batalla entre Checo y Max. Primero Checo lo dejó sin pista, Verstappen se la devolvió, después se lo veía como discutían un poquito bien, no es que que fue un clima muy tenso y nada, sino que hablaban de lo que pasó. Checo dijo que había poca visibilidad, por ahí no se veían las caras muy contentas, pero seguramente esta situación la van a discutir dentro del box, aunque fue una situación que no pasó a mayores. Como digo, Checo lo dejó sin pista primero, Max se la devolvió y después una vez que Checo quedó atrapado detrás de Hülkenberg aprovechó para sacar la diferencia, le terminó sacando 21 segundos Max Verstappen, que una vez que pasó primero la primera vuelta se dedicó a cuidar el neumático, sabía que no iba a ser necesario parar, entonces a medida que secaba la pista iba refrigerando los neumáticos. Checo tuvo una batalla interesante con Hülkenberg como digo, pero lo pudo pasar aprovechando que Hülkenberg no tenía el ritmo para estar ahí y después tampoco estuvo en ningún momento en preocupación su posición por Carlos Sainz. Así que bueno, un respiro por ahí para Sergio Pérez, un buen resultado después de unos fines de semana complicados, de que había iniciado mal el viernes, fue una buena clasificación, aunque quedó a medio segundo de su compañero de equipo, pero lo principal era terminar en la primera línea, lo hizo, largó bien, bueno, maniobra de inicio de carrera, ¿no? Batalla, condiciones complicadas, después una vez que Max aprovechó y tenía pista libre es muy difícil perseguirlo al piloto neerlandés que logra otra victoria sprint, 8 puntos para él y más líder que nunca del campeonato. Cierro por acá con el resumen de la carrera sprint. Déjame en los comentarios qué opinas y qué esperás para el día de mañana. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.